Lecciones para el gobierno de Alberto Fernández, es decir, cómo construir poder nacional. O sea, criticaban a Macri cuando hacía algo, pero ahora cuando lo hace Fernández lo alaban y dicen, no, hay que darle tiempo, hay que esperar. ¿Cómo vas a criticarlo? Recién pasó un mes de gobierno, ¿no? Basta con eso, o sea, nos ha llevado desgraciadamente el hay que dejarlo gobernar, hay que ver qué pasa, a desentendernos y a terminar donde estamos. Hace décadas estamos con el hay que dejar gobernar. O sea, si vemos, reiteramos, si alertamos, si estamos observando con el viéndolos a donde nos quieren llevar, que es a una debacle, es un caos, una destrucción, ¿los tenemos que seguir dejando? No, de ninguna manera. ¿O hay que alertarlo? Porque justamente tenemos la experiencia hace 30 y pico de años de saber qué es lo que pasó por dejarlo gobernar. O el que dice hay que dejarlo gobernar. Uno empieza a dudar. No, argentinos, ¿qué acuerdo tenés? ¿Qué tranza tenés? O sea, ¿por qué estás diciendo eso si estás viendo que a veces personas preparadas en política están viendo que sí, el rumbo que se toma termina mal? exacto. O sea, ¿por qué decís entonces no hay que dejarlo? A nosotros nos han criticado en exceso, parece olvidando que Línea Nacional nace como oposición al gobierno macrista, ¿sí? Nace en época macrista, ¿sí? Nueva Argentina nace como oposición al gobierno macrista y nos cansamos de criticar todas las medidas entreguistas y vendepatria de Macri. Y también lo vamos a hacer con Alberto Fernández. ¿Por qué vamos a hacer algo distinto? Los incoherentes seríamos nosotros. Nos cansamos de alertar de que si no se generaba una verdadera oposición, iban a volver los mismos cretinos de ayer, ¿sí? Mucho más recargados. Dicho ¿sí? y hecho. Fijémonos que lo que ha tomado, las medidas que toma Alberto Fernández, muchas son como los negocios con China, continuación de las medidas de Mauricio Macri. Exactamente. Y que las medidas de Mauricio Macri fueron una continuación de la medida de Cristina. Entonces, lo siento, el que no les gusta, que pone sus intereses ideológicos o quizás su currito por delante, acá no hacemos eso. Acá priorizamos primero la patria, somos un grupo de patriotas. Si vemos que Alberto Fernández hace las cosas bien, lo vamos a aplaudir y vamos a estar con él. Pero estamos observando que no, que está como Macri ponía una teoría ideológica a funcionar, que era la misma que el FMI. Alberto Fernández no hace cosas muy diferentes, que mismo el FMI también lo elogia, ¿no? Exactamente, lo elogia y ha dicho que el primer mes ya está muy bien encaminado. Vienen tiempos convulsionados, ¿no? Pues parece, como bien mencionaste, el tema de vienen a atacar la libertad personal y la libertad nacional. La libertad personal para que nos quedemos en el molde y no digamos estas cosas y no salgamos a reclamar lo que debemos reclamar. Es que la libertad, perdón Lucas, Sí, la por libertad favor. personal ¿en qué basa? Yo no estoy a favor del progresismo. Y realmente a uno le cuesta y ve que tiene que guardarse su postura y Emitir una pensamiento y opinión porque no le va a gustar, te pueden denunciar y demás. Mismo no, con Lucas hemos hablado. Sabemos que el peligro que corremos al hacer este programa y tratar de estas cosas con un gobierno que no tiene ningún problema en falsear la realidad y la verdad, decir, no, estas personas, Alejandro Gando, Lucas Cianfagna, atentan contra la democracia. Hay que encarcelarlos. Exactamente. Hay que meterlos presos. Pero pasa que uno siendo un deber ético patriótico que dice, no podemos dejar esto. ¿En la libertad nacional en qué va? Cuando uno ve que están haciendo acuerdos con China, ¿sí? Que venden nuestros recursos, que le dan nuestro trabajo, esa es la libertad nacional, que a veces le entrega más territorio a los de afuera. Que la capacidad soberana de decisión. O sea, no puedes opinar sobre eso ni contra el progresismo. ¿Sí? No Entonces, ¿qué democracia es? Eso es una pregunta que tenemos que empezar a preguntarnos los argentinos. ¿Qué democracia precisamos? ¿Por qué la socialdemocracia? No. Así como un día, así como han tenido que estar en el banquillo, y muy bien, la dictadura argentina, sí, y ha tenido que responder, sí, por los desaparecidos, pero también por la entrega a la Argentina, un día los demócratas, sí, la socialdemocracia, va a tener que responder también. ¿Por qué no solucionar ningún problema de raíz? ¿Por qué desde la vuelta a la democracia no solamente no las han solucionado, sino se han ahondado los problemas, ¿sí? Eso es una cuestión que todos los argentinos un día se lo vamos a preguntar a los Alfonsín y más. Y basta de reivindicar a Alfonsín. Es el tipo que nos generó una hiperinflación y le abrió la puerta hasta la ultraizquierda que... Exactamente. ¿Sí? Que no quiso un proyecto nacional. Pero justamente mencionando un proyecto nacional, también podemos mencionar cuáles son lo que debemos aconsejarle, obviamente, a Alberto Fernández, que le podríamos decir que hiciera,
para construir poder nacional, que sabemos que no lo va a hacer, pero es bueno que los argentinos, los amigos de Nueva Argentina, sepan qué es lo que se puede hacer, que no es simplemente dejar gobernar. Primero un consenso básico, ¿no es cierto, Lucas? Por supuesto. Primero un consenso básico, sobre todo convocando a los sectores involucrados. Es decir, para armar un proyecto nacional primero se debe convocar a los sectores involucrados en la vida nacional y que van a participar de la reconstrucción, tanto de la industria como de la economía y obviamente de la capacidad soberana. Sí, pero tenemos que estar de acuerdo en que el bien común de la totalidad del organismo social va a tener prioridad por sobre los egoísmos individuales y sectoriales. O sea, esto es Alberto Fernández, quien gobierna, olvídense del progresismo. Sí. Desde el sentido común, llamen a cómo integrar a la mujer, que estamos de acuerdo. Pero antes cómo integrar a la mujer y demás, con todos los problemas que hay en Argentina, que generan estrés y demás, es la cuestión del trabajo. ¿Cómo acabamos con el trabajo? ¿Cómo los argentinos saben que vuelven a su casa tranquilos sin que los asalten, por ejemplo? ¿Cómo le damos esa seguridad? Exacto. ¿Cómo le damos seguridad de que pueden ahorrar, de que pueden construir su casa y demás? Así vamos a solucionar, creo, la mitad de los problemas se solucionan, ¿sí? ¿Cómo integrar a la mujer? A los empresarios. Y mismo vamos a solucionamos el tema cómo integramos a los inmigrantes, que le paguen lo mismo a todos. Que le paguen lo mismo a todos. Al varón, a la mujer, al inmigrante, a todos. Ahí solucionamos también los argentinos no quieren trabajar, no, sí quieren, sí quieren, pero por un buen sueldo. No por el sueldo que vos atorrante que a unos empresarios quieren agarrar y decir, no, te paga vos 2 pesos de venezolano, al argentino le paga 10 y después digo, no, el argentino no quiere trabajar, claro. Vos te la llevas toda, ¿no? Con un empresario que no quiere competir y una pyme que no puede despegar justamente por esta situación. En política, el principio del honor obliga al dirigente a compartir el destino de las personas a las cuales conduce, ¿sí? En esto queremos que hay que llamar a generar una Argentina potencia con trabajo donde la patria y la libertad y el trabajo sean lo primero. Y hay que proponernos liderar Sudamérica. O sea, el llamado al consenso básico tiene que ser sobre objetivos claros, no sobre el objetivo de nada argentino. Le pido que entre todos juntos pongamos el hombro. Sí, pero pongamos el hombro ¿para ir a dónde? Para un futuro de verdad. ¿Para ir a dónde? Exactamente. Para Argentina no vamos a invertir tanta plata en paliativos y demás. Y el hombro lo pongo yo. ¿Por qué el hombro no le ponen los políticos, se baja la mitad del sueldo todos? ¿Por qué no dan ese ejemplo? Cobran la mayoría entre 300.000, 400.000 y 500.000 pesos. Y le piden al que cobra 30.000 que haga un esfuerzo. Y toda decisión política es personal y por lo tanto correspondiente a la responsabilidad también del personal. O sea, eso significa que el plan económico no funciona. No es solamente, nos equivocamos, mala suerte. No. Tiene que haber consecuencias. Tiene consecuencias. Se equivocó, va preso, caballero. Exactamente. Y bueno, pague con sus bienes lo que se equivocó. ¿No quiere equivocarse? Póngase las pilas, trabaje y cree un buen plan a futuro. Llamar a economistas que saber hacer cargo del Ministerio de Economía, decirle, mira, vamos a hacer llegar esto. Ahora, no funciona, vos y tu ministerio van a pagar las consecuencias. Claro. ¿Sí? Vale, van a ser investigados todos. Sí. Y van a tener que pagar con dinero su bolsillo. Vamos a ver si se equivocan así. Si tienen tanta gana de equivocarse. Exactamente. Y por último, en toda comunidad organizada, cada integrante tiene el deber de aportar por lo menos equivalente a lo que conduce. Y el Estado tiene que poder garantizarle el trabajo, ¿sí? O sea, yo quiero aportar, ¿sí? Pero me tenés que garantizar el trabajo. Yo tengo que poder trabajar. Y lo último es el llamado a un proyecto nacional, con la convocatoria de los sectores afectados en el mismo. ¿Esto qué es? No la tilingueada tonta de llamemos a Argentina contra el hambre mediática de Marcelo Tinelli, sí, o empresarios oligarcas como Bilding. No. Hay que llamar a personas calificadas, ¿sí? A los sectores calificados, ya sea en litio, en petróleo, en energía nuclear, en la industria naval, en la marina mercante, en la defensa, a todos esos, a los sindicatos también, a los empresarios y demás, y decirles, ¿cómo hacemos cargo? Mira, tenemos este plan. Van a ganar todos. Escuchémoslo. Hay un montón de expertos. Pero, ¿qué aporta Marcelo Tinelli? Nada. ¿Qué va a aportar Midland? Vive del Estado hace décadas. Y vive justamente de los grandes impuestos y de los tarifazos. ¿Cómo se podría implementar? Quizás un bosquejo de cómo implementar esta construcción de poder nacional. Primero que nada, reconstruir la industria naval. Como dijimos, la mitad de eso que se paga para Argentina se podría implementar de limpio para recuperar las vías de navegación, los puertos
y sobre todo reconstruir barcos, que obviamente toma un cierto periodo, pero ya se pone en marcha y ya se empiezan a ver algunos resultados, sobre todo lo que es capturar 7.000 millones de dólares del comercio exterior, que solo son fletes. Por otro lado, eso generaría, a partir de garantizar el comercio nacional, un ahorro de divisas, a partir de implementar lo que es la exportación. La exportación que tanto se habla de materias primas, bueno, eso tendría que servir un objetivo, no tendría que ser un fin en sí mismo, como se viene planteando hace décadas. Ese ahorro sirve para volcar en una inversión industrial y tecnológica que genere, por ejemplo, salud de calidad, prestaciones de excelencia y gratuitas, digamos, para el pueblo argentino, alimentos sanos y bienes con alto valor agregado para comercializar, para exportar, desde una decisión soberana, por supuesto. Ahí también valdría un punto que estábamos conversando, Lucas, que es la política exterior constructora de alianzas regionales en función de la afirmación de la soberanía y un aumento de la capacidad exportadora de bienes y servicios. Hay que reconstruir el UNASUR en base a este punto. En base a este punto, podríamos mencionar el eje Argentina, Brasil, Venezuela como gran eje de recursos naturales y sobre todo capacidad industrial de producirlos. Aquí los argentinos, ciudadanos argentinos, tenemos que decirle, decía Alberto Fernández, júntese ya sea con Maduro, ya sea con Bolsonaro, pero díganos a qué acuerdos llegaron para reconstruir nuestra industria y nuestra defensa. Exactamente. O sea, Argentina, fíjate que muchas veces vos mencionaste convocar un proyecto con las partes, los sectores involucrados. Argentina ya ha demostrado ese talento en todas las áreas, ya sea comercio, industria, ya sea litio, ya sea energía nuclear, por ejemplo. Lo que se necesita es el llamado a esas partes, nada más. Brevemente voy a explicar un poco a qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este contexto internacional. Porque lamentablemente yo veo muchos que quieren analizar el contexto con categoría del siglo pasado y traspolando la situación de 2014. En 2014 está Obama en Estados Unidos, para hablar del contexto internacional. Hoy está Trump y hoy está la guerra comercial, que no estaba en ese momento. Tenemos que a veces se dice, no, Rusia está con China, o Estados Unidos está con Inglaterra. Todavía se sigue hablando de la cuestión de la Guerra Fría, cuando tendríamos que entender que en realidad Estados Unidos y Rusia tienen acuerdo en común ¿para qué? Para volver a garantizarse el mercado europeo. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, ya sea como Rusia hace con Gazprom, de garantizar el mercado del gas. Argentina podría hacerlo también y garantizarlo conjunto con Brasil, conjunto con Bolivia para el litio y en conjunto con quizás otros países de la región que también produzcan. Es que desgraciadamente esta izquierda progresista nos ha metido en la cabeza, digamos, este pensamiento, esta conciencia social, sí, que todo analiza según izquierdas y derechas y también clases. No, hay que avanzar un pensamiento del sentido común, que analizamos según al bien común, a lo que buscamos nosotros, dónde están las oligarquías y los estados-nación, y ver con qué mandatario hacemos acuerdos y alianzas según nuestras necesidades, oportunidades y amenazas. Hoy Estados Unidos está en retroceso, ¿sí? Frente al avance de China. Vamos a ir con China, que quiere quedarse todos los recursos. Pero esto no significa entregarnos a Estados Unidos. Significa aprovechar la oportunidad. Pero la izquierda, como sigue pensando según esquemas del siglo pasado, como bien mencionó Lucas, sigue diciendo eso, no, Estados Unidos es la derecha. No, tarado, no es más la derecha. No es la derecha. Es otra cosa. Es generar lo mejor para tu país. China tiene principal alianza con las monarquías árabes petroleras, vamos a decir que son de izquierda, ¿no? De ninguna manera. Acá se piensa con el interés nacional. Pero China, ¿por qué tiene estas alianzas con Emiratos Árabes, por ejemplo, Arabia Saudita, Pakistán, Qatar? Porque junto con China se han quedado con los principales capitales industriales de lo que le quedó a Europa. Eso es lo que Trump trata de recuperar a nivel industrial con respecto a Estados Unidos y su relación comercial. Por otro lado, Europa también quiere que esos supuestos aliados económicos, que en realidad han hundido a Europa mucho más, le garanticen el gas, ¿para qué? Para competirle a Rusia. Por eso tenemos que mirar muy bien la configuración geopolítica, porque no es China, Rusia son de izquierda, Estados Unidos, no, olvídense. La configuración geopolítica tiene que ver con los intereses puntuales que cada estadista sabe y defiende según el interés nacional de su pueblo. Pero primero y lo básico, yo diría, Lucas, es empezar a pensar en la Argentina potencia. Exactamente. ¿Sí? Y decir, aprovechar los recursos y capacidad para generar industria. Eso es lo básico antes de pensar China, Estados Unidos o lo que fuese. Exactamente, porque si no se entiende que en este contexto internacional
El futuro pertenece a los que piensan en el interés nacional, no ideología y sobre todo proyectar poder hacia el mundo. Porque el que no proyecta poder hacia el mundo, después, ¿qué termina? Terminamos en una disolución, en una fragmentación social por no haber aprovechado lo que es nuestro. Nos vemos el próximo sábado, Lucas. Nos vemos el próximo sábado.